Somos Restauración a las Naciones, una congregación enamorada de Dios y de su obra, que ama el servicio y ver almas restauradas y enamoradas del Padre. Por más de 17 años, Restauración a las Naciones ha desarrollado un ministerio que está impactando Colombia y naciones aledañas, levantando pastores e iglesias bajo el temor de Dios y sus principios, e impulsando ministerios que han cruzado fronteras, llevando la palabra de salvación con sus dones y talentos. Bienvenidos a nuestro servicio. Vamos a la palabra en esta hora. Proverbios capítulo 23 en esta mañana, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice la Escritura: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Centrémonos en la parte A del texto que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuenta una historia que habían 3 leones en crecimiento en la selva. Se reunieron los animales y el vocero de ellos era el mono. Qué cosas, ¿verdad? Y la reunión era la siguiente: tenemos 3 leones en la selva y solo puede haber un rey. Así que hay que votar por uno. Los 3 leones fueron a la reunión. Estaban todos allí los animales. Los 3 leones dijeron: ninguno de nosotros vamos a pelear porque nos amamos, así que 0 violencia. Los animales dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Pues lo normal era que pelearan entre ellos y el más valiente era coronado como rey. Dijo entonces alguien: existe una montaña, la montaña de la prueba. Vamos a decirle que suban a la montaña. El que logre subir a la montaña será coronado como rey. Dicho esto, los 3 leones emprendieron su prueba, su travesía hacia la montaña. Lo cierto es que ninguno de los 3 pudieron ser vencedores. La montaña los venció. Volvió la encrucijada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay que escoger a uno, y todos 3 perdieron. De pronto apareció un águila grande en estatura y en sabiduría y les dijo: yo tengo la solución. Le preguntaron los demás animales: ¿cuál es? Y dijo: yo volé muy cerca de ellos cuando descendían de la montaña por causa de que no pudieron lograr su objetivo de vencer la prueba. El primero descendió diciendo: fracasé. El segundo descendió y decía: soy un perdedor. El tercero descendió y decía: montaña, me has vencido, pero yo creceré y te voy a vencer. Tú ya no crecerás más, pero yo seguiré creciendo. Volveré y te venceré. Cuando el águila dijo esto, entonces dice el águila: propongo que quien debe ser coronado como rey es el tercer león. ¿Por qué? Porque aunque no pasó la primera prueba, no se dio por derrotado. Dijo: volveré y te venceré. Todos estuvieron de acuerdo y el tercer león fue coronado como el rey de la selva. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Quiero hablarles hoy sobre: somos
lo que pensamos. Usted y yo somos de acuerdo a mi manera de pensar. ¿Me dicen amén? De esa manera seremos alguien en la vida. Nuestros pensamientos, escuche esto, nuestros pensamientos determinan hasta dónde podemos llegar. Nuestros pensamientos determinan hasta dónde podemos llegar. Ellos nos levantan y ellos nos limitan lo que somos y lo que hacemos. Ellos nos levantan y ellos nos limitan en lo que somos y en lo que hacemos. Pero hay otro aporte más en cuanto a esto. Nuestra vida es un reflejo de nuestros pensamientos. Escuche eso. Nuestra vida es un reflejo de nuestro pensamiento, de nuestra manera de pensar. Un reflejo es algo así como cuando usted se mira, como dice Pablo, a cara descubierta en un espejo. Lo que usted ve en ese espejo es un reflejo de usted mismo, ¿cierto? Y él le dice, bueno, de pronto no falta el que diga, el espejito, espejito, ¿quién es la más bonita del barrio o de la iglesia, verdad? Y el espejo le va a decir, la hermana María, y usted se enoja. Pero cuando usted se mira en el espejo, usted lo que está viendo es un reflejo de usted mismo. Pues los pensamientos son el reflejo de cada uno de nosotros, de nuestra vida. Son estos los que nos dicen, ojo, si a usted le gusta tomar apunte, son los pensamientos los que nos dicen cómo vamos a vivir, qué podemos y qué no podemos, si tenemos o no tenemos, si debemos hacer o si no podemos hacer, si somos pobres o si somos ricos, si somos inteligentes o si somos ignorantes. Son nuestros pensamientos. Ellos son los que nos dicen lo que ya les he mencionado. En fin, basado en cómo somos nuestros pensamientos, en cómo son nuestros pensamientos, así nos comportamos. Basado en cómo son mis pensamientos, así va a ser mi comportamiento. Cómo son mis pensamientos, cuál es mi manera de pensar, así yo voy a comportarme en esta tierra. Y mira lo que dijo el sabio Salomón en Proverbios capítulo 23 versículo 7 que leímos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cualquiera que sea tus pensamientos, así somos nosotros. Nos marcarán la pauta en la vida. Por eso la historia, la anécdota de estos 3 leones. 2 se declararon derrotados. 2 dijeron en sus mentes, no podemos, estoy frustrado, estoy derrotado. Pero el tercero fue consciente de que no pudo vencer la montaña, pero no se rindió ante la montaña y dijo, volveré y te voy a vencer. De eso se trata la vida de todos nosotros. La vida de todo mortal está llena de etapas, de pruebas, de circunstancias, algunas difíciles, otras intermedias. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy tenemos, mañana quizás no vamos a tener. Pero esto no quiere decir que vamos a ser personas fracasadas o derrotadas en la vida. Eso dependerá de su manera de pensar y asimismo será reflejado en sus acciones. Esto no se trata de solamente ser cristiano evangélico y de pegar 3 gritos en el cielo y de dar un grito de júbilo. Hay mucha gente cristiana que tiene todavía la mente esclava, atada, y sus pensamientos son negligentes, escasos, mediocres. Y se han conformado solamente
con tal de ir al cielo y no más. Mira, en nuestra vida, todos nosotros, de una u otra manera, como le dije, hemos vivido diferentes etapas. Pero esto no quiere decir que las circunstancias que usted haya vivido o que esté viviendo te vayan a limitar en el propósito o en el diseño o en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo nos llamó para ser libres de la esclavitud. A menudo las experiencias del pasado suelen convertirse en un obstáculo. A menudo las experiencias del pasado no buenas, no agradables, suelen convertirse para nosotros en cadenas, en ataduras que van enfermando nuestra mente. Y si su mente se enferma, se enfermará su cuerpo, se enfermará su economía, se enfermará todo su entorno. No solamente debemos cuidar nuestra salud en cuanto a qué debemos comer, no solamente debemos cuidar que nuestra circulación esté muy bien, que la tensión esté muy bien. No solamente debemos cuidarnos en que vistamos bien, en que mantengamos una buena línea, una buena silueta, o que de pronto no se nos noten las arrugas, o qué sé yo. Hay algo que es preocupante, que también se enferma, y cuando se enferma es más peligroso que un cólico, y es la mente. Una mente enferma será una vida de frustración, será una vida de amarguras, de fracasos, de estrechez. Mira, a menudo, como les dije, las experiencias del pasado, como el rechazo, como las frustraciones, como las experiencias quizás traumáticas, nos colocan en una posición difícil, nos colocan en una posición como aquellos leones. No podemos. Y empezamos a declarar y empezamos a pensar y empezamos a decir, porque la mente está unido al corazón y el corazón está unido a la boca, y la Biblia dice que todo lo que está en mi corazón hablará la boca, pero está ligado a mi mente. Entonces mira todo el proceso que hay entre la mente, el corazón y la boca. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del alma, habla del centro de sus emociones. Entonces si su mente está atrofiada, su alma se atrofia y su boca lo va a delatar. Y siempre van a haber palabras negativas, maldicientes, palabras escasas, palabras incrédulas, palabras que no van de acuerdo con las sagradas escrituras. Y esto está afectando mucho a la familia de Dios. Hay mucha gente cristiana, hay mucha gente que dice temer a Dios, hay mucha gente que cumple con ciertas funciones en la iglesia, que están quizás liderando, que hacen parte de una casa de paz o de un grupo familiar. Hay mucha gente que trae sus ofrendas, hay mucha gente que ora, que ayuna, que pone música en su casa, pero que tiene un problema mental, tiene su mente enferma, y por tal motivo ese será el reflejo, y tarde que temprano lo va a delatar. Tarde que temprano las circunstancias van a permitir que entonces muestre qué es lo que hay realmente en su mente y en su corazón, y lo hablará la boca. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué pasó esto? Y empezamos a desconocernos a nosotros mismos.
Y quiero mencionarles rápidamente algunas ataduras que están afectando la mente de muchos cristianos. Es una señal de que su mente está enferma. Cuando te empieza a doler o a sentir usted que te duele un brazo y se te empieza a dormir, es una señal de que puede estar expuesto ¿a qué? A un infarto, ¿cierto? Entonces usted se asusta y usted va al médico. Cuando alguna parte de nuestro cuerpo empieza a afectarse, a doler, entonces usted va al médico, ¿cierto? Son señales. Tiene problemas a la hora de orinar, tiene ardor, entonces hay infección, qué sé yo. Pero entonces, ¿cómo detectar que yo tengo una mente enferma? Siendo cristiano, tengo una mente enferma. No he sido sano totalmente. Siempre le he dicho que lo que Satanás busca cautivar o secuestrar o atar no es tu pierna, ni tu hígado, ni tu riñón, es tu mente. Y es lo que menos nosotros le prestamos atención. En una de sus oraciones el salmista le dice al Señor: ve, Señor, si hay en mí pensamiento de ¿qué? De maldad. Mírame, examíname. Puede haber en mí aún pensamientos de maldad, y lo está diciendo el salmista. No un impío, un hombre que teme a Dios, un hombre que adora a Dios, pero que en algún momento puede haber algún pensamiento de maldad. Puede pasarnos a nosotros también en algún momento. Podemos tener algunos pensamientos de maldad. El problema no está en que yo lo siga concibiendo y que lo vea tan normal, porque si yo lo sigo aceptando, mi mente se va a enfermar. El problema está en que si yo lo logro detectar, entonces tengo que permitirle al médico de médicos, al Señor Jesucristo, que examine mi mente y que saque de mi mente todo pensamiento que no va de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aló. ¿Cómo detectar que una mente está enferma? Parte de lo que le voy a mencionar, la ciencia, la psicología lo habla constantemente. Y una de estas señales de una mente enferma, de una mente que está cauterizada, que está atada por el enemigo, se llama la depresión. La depresión. Hoy se usa unos términos más populares y algunos o algunas dicen: ay, me dio la depre. Y lo hacen tan normal. Es que tengo la depre, no me hable, no me diga nada. Y de pronto acudimos al psicólogo. Pero déjenme decirles algo. No es cuestión de una terapia para que la depre se vaya. Esto es más profundo, esto es espiritual. Entonces vienen las depresiones y consigo viene un sinnúmero de problemas que trae la depresión. Una mente que está enferma es aquella que tiene pensamiento de suicidio. Otra señal de una mente que está atada, que está esclavizada por el diablo, es una mente bipolar. Y encontramos personas y cristianos bipolares. Hoy sí quiero orar, mañana no quiero orar. Hoy sí quiero ir al templo, mañana no quiero ir. Hoy sí quiero servir, mañana no quiero servir. Hoy sí amo a Dios, mañana no amo a Dios. Se mueve según las circunstancias. Hoy tengo la fe en lo alto, pero más tarde en el suelo. Somos totalmente bipolares. Esto es una señal de que su mente todavía está siendo esclava, de que está enferma, de que el enemigo tiene todavía parte de control en sus pensamientos. Una mente enferma o esclavizada es una mente donde la persona le gusta ser obsesionada.
Le gustan las obsesiones, y es que tengo que conseguirlo, y es que es así, y es que es él, y es que es ella, y si no es él y si no es ella, me pego un tiro, me tomo un veneno, y es que si no es ese trabajo, y es que si no es lo otro, y entonces nos volvemos obsesionados por algo. Y se ve normal, pero la verdad es que su mente está siendo atada por el enemigo. Otra señal de una mente cauterizada por el enemigo es aquellas personas que sufren de insomnio, que no pueden conciliar el sueño, que tienen que tomar pastillas para poder doparse ni dormir. Y la psicología y la ciencia y la medicina no tienen más solución sino tomes estas pastillas. Y la gente se dopa, se levanta todavía dormida, pero el problema está ahí. Su mente está cansada, su cuerpo está cansado porque su mente está trabajando. La esquizofrenia es otra señal de una mente que está encadenada, que está cautiva. Y los desórdenes alimenticios. Pareciera que fuera problema entonces del estómago y resulta que es de la mente. Hay gente que cuando tiene una ansiedad, algunos comen, otros no comen, otros están comiendo en todo momento. Es una señal de que hay problemas en su mente. Estas cosas pasan en el pueblo de Dios. Pero gran parte de los problemas que tenemos en nuestras mentes se radica de que no hemos olvidado el fracaso, no hemos olvidado el pasado, no hemos olvidado lo que quizás en la infancia, en la niñez, usted y yo tuvimos que vivir. No hemos olvidado el rechazo de un padre, de una madre. No hemos olvidado que tal persona nos hizo daño. No hemos olvidado quizás que cuando estaba a punto de ver lo que quería ver, se vino abajo todo. Y entonces usted empezó a decir como aquellos leones: estoy fracasado, estoy acabado, no sirvo, no sirve para nada, nadie me ama, nadie me quiere, yo soy el malo, todos miran a los demás bien y a mí me miran mal. Todos estos pensamientos que usted tiene en su mente no es otra cosa que una mente que tiene problemas. Y por eso no avanzamos en la vida. Aquí no tiene que ver nada sutano ni perejito. Aquí no hay que buscar culpables. No tenemos que empezar a mirar para justificarnos. No, tú serás lo que tus pensamientos te dicten. Tú andarás en la vida conforme a tu manera de pensar. Tú puedes determinar, porque Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la autoridad, Dios te ha dado de su Espíritu Santo. Pero usted es el que determina si quiere ser un hombre y una mujer de Dios, avanzar, ver la gloria de Dios, o si quiere vivir frustrado. Mira, no hay que echarle la culpa a los gobernantes para decir que mi situación está mal. No hay que echarle la culpa. De pronto quizás muchos de ustedes no gozaron de un hogar completo. Cuando digo completo, de que estaba el padre y la madre a su lado. De pronto alguno de los dos falleció, o hubo una separación, hubo un divorcio en medio de esto y su hogar se fraccionó. Pero eso no quiere decir que usted va a ser una persona frustrada el resto de su vida. Pero présteme atención a esto. ¿Sabe? Sí influirá en algún momento en muchas personas, porque se enlaza con una maldición. Entonces empezamos a decir: es que mi mamá, es que mi papá, es que mi tío, es que mi hermano fracasó y yo también voy a fracasar. Muy dentro de nosotros empieza a gestarse temores. Temores por causa de las experiencias que se viven. Yo recuerdo hace ya 8 o 9 años, con una experiencia que vivimos como familia pastoral, y fue la pérdida de nuestro primer nieto. Fueron
aproximadamente 7 meses difíciles. Cuando Emanuel nace y solo puede estar 4 días o 3 días en la casa, y del resto de sus 7 mesecitos fue en clínicas, cirugía tras cirugía, metido en una maquinita, con su estómago totalmente abierto, sin nadie poder hacer nada. Eso era doloroso, entrar a verlo, a visitarlo en cuidados intensivos. Y saben, yo recuerdo que cuando el niño muere eso fue en un enero, empezando un año, cuando sonó mi celular y me dan la noticia, eso fue duro. Pero a lo que voy es que a mí se me quedó ese sonido de mi celular, que cada vez que yo escuchaba ese sonido en otros celulares me venía a la mente eso. Pero algo más me quedó, y es que cuando mi hija vuelve a estar embarazada y nace en Benjamín, yo empecé a contar los días. Yo decía, Señor, el niño tiene un día en la casa, porque Manuel duró solo 3 días en la casa. Y imagínense cómo pensaba yo, un pastor, y tenía temor. El enemigo, a causa de lo que vivimos, que fue duro, me marcó. Y yo esos 3 días yo no le decía a nadie, ni a mi esposa, pero yo estaba orando y decía, Señor, va el primer día, va el segundo día, va el tercer día, me faltaba el cuarto. Luego el cuarto día, ese día yo andaba en silencio, atemorizado. Pero pasó el quinto día y como que y dije yo, ya no se muere. Imagínese hasta dónde el enemigo puede cauterizar la mente, tomar nuestros pensamientos de acuerdo a lo que usted y yo hemos tenido que pasar en algún momento. Y tuve que entrar en ayuno, y tuve que entrar en oración y decirle, Señor, libera mi mente. Porque ese sonido de ese celular, cada vez que lo escuchaba, me marcaba y llegaba. Iba de pronto en el bus y escuchaba el sonido de ese celular y me iba a ese momento de una vez. Yo dije, no más, Señor, algo no está bien aquí. Y así hay muchos hermanos en la iglesia que quizás su vivencia en su niñez no fue la mejor, que quizás tuvo que vivir rechazo, frustraciones, maltratos, escasez, que quizás te humillaron en tu propia casa, y que has venido creciendo con esa mentalidad, y aunque alabas y aunque adoras y aunque de pronto has ejercido algún liderazgo, pero todavía hay algo que está atando tu mente, y en algún momento esos pensamientos nos van a llevar a lo que pensamos. La Biblia dice que Job siempre ofrecía ofrenda a Dios por sus hijos. Pero ¿por qué lo hacía? Job oraba y le pedía perdón a Dios por sus hijos. Porque dentro del corazón y en la mente de Job había un temor, porque los hijos de Job no amaban o no eran correctos delante de Dios. Mantenían de parranda en parranda, mantenían embriagándose todos los días. Y Job sabía que Dios podía hacer algo, y él hacía ofrendas. Quizás Dios tuviese misericordia y los guardara, pero el temor que había en Job se cumplió. Y cuando el diablo le pide permiso a Dios para tocar a Job, lo primero que le tocó fue sus hijos. Porque tal es el temor que hay en nosotros, que el enemigo lo conocerá y lo llevará a su fin. Por eso el salmista, por eso el sabio dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal será él. Y todavía hay cristianos que adoran a Dios, pero que dicen, ¿qué tal que mi matrimonio no funcione? Y quizás lleven 1 año, 2 años, 3 años, pero todavía eso está en su mente. ¿Por qué? Porque es que el matrimonio de mi mamá fracasó.
y porque el de mi hermana fracasó, y porque el de mi tío fracasó, el mío también puede fracasar. Y contemplamos en algún momento esa unción o esa no unción, contemplamos en algún momento esa, ¿cómo le explico? Podemos contemplar en algún momento que a nosotros nos pueda pasar también, la posibilidad. A algunos es en la parte financiera. Es que mi papá fue una persona que malgastó el dinero, no fue un buen administrador, y en algún momento contemplamos esa posibilidad de que yo también sea un fracasado en la vida, y fracasado seré. Hay cosas en las cuales ya no le corresponde a Dios, sino que le corresponde a cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor, quiero hablarle de una mente antes de Cristo y una mente después de Cristo. La Biblia nos habla de una mente antes de Cristo, cómo era nuestra manera de pensar, y luego una mente después de Cristo, cómo debe ser mi manera de pensar ahora que soy cristiano. Pero todavía hay cristianos que viven en el antes de Cristo. Antes de conocer a Cristo, nuestra mente estaba entenebrecida, o sea, oscura, sin ninguna posibilidad. Quizás muchos ya estaban listos para morir físicamente, espiritualmente, económicamente. Y nuestra mente estaba formada, adaptada al sistema, adaptada al mundo en el que nos criamos. Por eso es importante eso, hermano, que prestemos atención. Porque no puede repetirse lo que se vivió en su casa, en su niñez. Cuando eso sucede es porque su mente todos los días contemplaba al papá maltratar a la mamá, o la mamá maltratar al papá. Todo es posible. Aquí no es solo el hombre. Y usted, su mente todos los días viendo esta situación. O de pronto escuchando dentro de su familia decir: oh, no hay nada, estamos mal, no hay comida. Y creciste sin escuchar una palabra como Dios todo lo puede, como mañana las cosas cambiarán, como para el que cree todo es posible. Por eso no salen esas palabras de nuestra boca, porque nunca la contemplamos, porque mi mente se adaptó a ese sistema desde niño. Segunda de Corintios 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios, y está con minúscula, mediocridad, va a tener que cambiar su manera de pensar. ¿Por qué el político está donde está? Porque piensa diferente a usted. Mi manera de pensar tiene que ser diferente. Y a eso vino el Señor, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo, Satanás, tiene la mente de la humanidad, de aquel que no ha aceptado a Jesús, la tiene. Y por eso cuando nosotros antes de Cristo teníamos una mente en esa misma condición. Por eso la gente se emborracha, maltrata, droga, alcohol, prostitución, lujuria y una cantidad de cosas que ahora le están llamando bueno, y cada vez quieren poner leyes para que se vea algo normal. Es una mente entenebrecida. Es una mente que el Dios de este siglo la encegueció, y por eso no puede ver con claridad. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Escuche, imitar. No vamos a hacer lo que este mundo hace. Vivimos aquí en este mundo, sí, pero no vamos a imitar las costumbres, dice el apóstol. No imiten tampoco las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. En lugar de andar diciendo: es que yo nací para amar, yo nací para ser un fracasado en la vida. No,
No diga como esos dos leones: me derrotaste, montaña de la prueba. Diga como el tercero: me venciste ahora, pero después te venceré yo. Aló. Entre más se diga, entre más temores se susciten por todo lo que está pasando, entre más los gobiernos están en caos y en preocupación, ¿sabe qué dice la Biblia? Es el momento para Dios mostrar la gloria en medio de su pueblo. Donde hay crisis, donde hay aflicción, donde hay escasez, Dios se revelará a su pueblo. Aló. Mira, más bien dejen que Dios transforme, que Dios los transforme en personas nuevas. Pero para transformarnos en personas nuevas, dice este texto, al cambiar la manera de pensar. Yo no puedo ser una persona diferente si no cambio mi manera de pensar. Yo puedo cambiarme de ropa y ponerme una ropa nueva, pero mi mente sigue pensando que estoy acabado. Por eso cuánta gente que está en las drogas le han llevado, los mutilan, los bañan, les compran ropas nuevas, más demoran en ponérsela que llegar a la olla y venderla y volverse a poner sus ropas harapientas. El problema está en la mente. Aló. Entonces mira, dice el texto, parte B: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios con mi vida si primero no permito que Dios cambie mi manera de pensar. Por eso hay gente que está en las iglesias cristianas y cuando no ve que se le dan las cosas, cuando están ore y ore y ore y no ve que cambia el vecino, ni cambia el hijo, ni cambia el esposo, ni cambia fulano, no ve que se abrió la puerta, no vio que se dio el negocio, entonces se rebelan contra Dios. ¿Sabe qué ha pasado? Ha pasado que ha buscado a Dios, pero su mente está atada. Porque cuando la mente es transformada y es liberada, vamos a entender que la voluntad de Dios es una voluntad buena, agradable y perfecta. Que con comida y sin comida Él nos llevará a la gloria. Él cumplirá su propósito en nosotros. Aló. Eso. Por eso, antes de Cristo, esa era la condición de nuestra mente. Y ahora, después de Cristo, que usted decidió entregar su vida al Señor, mira, no vamos a cambiar nuestro entorno si no cambia mi mente. Y hoy en día estamos más preocupados y queremos que cambie mi esposa. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi hijo. Señor, cambia a Sutano. Señor, cambia a Perejito. Señor, y eso oramos para que todos cambien. Y se nos olvida que yo tengo que cambiar. Y estamos viendo a todos mal. Y todos son los malos y yo soy el bueno. Señor, ayúdame, Dios. Estoy en medio de víboras. Y no nos damos cuenta que mi mente está mal. Y cuando su mente cambia, entonces usted va a ver a aquellas personas con la necesidad como las veía Jesús. Cuando su mente cambia, entonces usted entenderá que no es culpa del drogadicto, es el diablo que ha tomado su mente. Que no es culpa de la mujer que se prostituyó, es el diablo que cegó su mente. Y que un día nosotros también nos tenía en esa posición. Mira, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto después de Cristo? Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 16: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Es una pregunta, hermanos, que realmente se queda sin respuesta. ¿Quién de nosotros podemos enseñarle a Dios? Es como cuando ya finalizando el libro de Job y Dios llama a Job y le dice: ven acá, Job, quiero hablar contigo. Quiero
hacerte unas preguntitas nomás, Job. Una de ellas: ¿dónde estabas tú cuando yo puse cimiento sobre la tierra? Y esa era una pequeña. Vienen las otras. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo le dije al mar, hasta aquí llegas? Y le puso término. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando las cabras monteses paren sus crías? Sin respuesta. Sin respuesta. ¿Quién puede enseñarle a él? Antes estamos para aprender. Mire, pero nosotros, dice el apóstol, nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué cosas? ¿Qué entendemos nosotros, hermano? Por eso el verdadero cristiano no se echa a morir en medio de la prueba. El verdadero cristiano no dice: ¡ay, miserable de mí! No. Él entiende muy bien, por la palabra y por el Espíritu de Dios, él entiende lo que está pasando en la tierra. El que tiene la mente de Cristo es entendido en los tiempos. Y por eso, en lugar de amedrentarse, de confundirse, de perturbarse, va a buscar más a Dios. Va a afianzar más su fe. No dice: no quiero saber nada de Dios, ni se va a ir a revolcar en el pecado. El que tiene la mente de Cristo dice: Señor, esto es para enseñarme algo. Señor, algo quieres que yo aprenda. Creía que estaba firme, pero no lo estoy. Somos entendidos y no nos vamos contra el uno ni contra el otro, ni a señalar ni a criticar. Nos vamos más bien a meternos en lo secreto, para que el Padre que está en lo secreto nos recompense en público. Amén. Aleluya. Quiero terminar diciéndole lo siguiente: cambiar nuestra manera de pensar no es otra cosa que tener un verdadero arrepentimiento. Y quizás comparta el domingo sobre el arrepentimiento, porque a veces tenemos una mala información o interpretación del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. ¿Y cuántos cristianos se andan arrepintiendo cada rato y siguen en lo mismo? Y no es el diablo, el problema está en mi mente, que no ha sido liberada. Arrepentimiento es cambio de mente. Lo que el Señor está diciendo es: cambien su manera de pensar y su estilo de vida cambiará. Pablo dice: el que robaba ya no robe más, el que mienta ya no mienta más, el que fornicaba ya no fornique más, el que era hechicero ya no practique más la hechicería. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que cambiemos nuestra manera de pensar. Y si tú cambias su manera de pensar, si te alineas con la mente de Cristo, hermano, entonces tú vas a ver como Dios ve. A veces malinterpretamos el texto cuando decíamos que Abraham llamaba las cosas que no son como si fuera. No era Abraham, es Dios. No Abraham. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y si tenemos la mente de Cristo, por eso el Señor llamó a un muerto o a varios muertos, como a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Mientras los demás decían: está podrido, no sirve, Señor. No, Padre, no resucitará sino en el tiempo postrero. El Señor le dice: sal de esa tumba, Lázaro. Una mente diferente. Cuando le dijeron: aquí hay 5 panes y 2 pescados, pero ¿de qué sirve para darle de comer a 5,000 personas? Y el Señor no se puso a discutir con sus discípulos. Le dijo: vaya, díganle que se recuesten, que se acomoden, porque van a comer. Cambio de mente. Mientras el uno está diciendo: no hay, es imposible, no alcanza, Dios está diciendo: sí se puede, sí se puede. Hay respuesta, hay bendición, hay provisión. Aló.
Mientras los gobiernos dicen hay caos, hay desempleados, la economía está abajo, he ahí donde su mente va a tener que llamar las cosas que no son como si fuera. Si el enemigo te hace ver que tu hogar se acabó, es ahí donde vas a tener que tener la mente de Cristo y levantarte y decir: mentira, mi hogar se restaura, mi economía se restaura. Pero no vamos a prestarle nuestra mente al diablo. Por eso, mientras no haya un cambio de mente, seguiremos anclados al sistema, al mundo de esta tierra o lo que opera en esta tierra. El no hay, el no puedo, el no se tiene. Son las palabras del sistema. No hay, no se puede, no tengo. Pero esas palabras no están en la Biblia. En el reino de Dios no existe el no tengo. ¿Sabe cómo contrarresta Dios en el reino esas palabras? Cuando alguien dice no tengo, en la Biblia dice: para el que cree todo le es posible. Cuando alguien dice no hay, en la Biblia dice: Jehová es mi proveedor. Así que, iglesia, Efesios capítulo 4 versículo 23 y 24 dice: en cambio, dejen que el Espíritu, y está en mayúscula, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Quiero que miren entre líneas muy bien ese texto. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen. Dios quiere hacer muchas cosas, pero yo no lo dejo. Y mientras usted no le permita, nada va a pasar. Puede recibir un buen sermón, pero allá afuera se le olvidó. Y está diciendo el apóstol: dejen, ábranle campo, deje que el Espíritu de Dios entre, deje que Él tome su mente, y Él va entonces a cambiar de adentro hacia afuera. Dejen que el Espíritu de Dios renueve los pensamientos y renueve las actitudes. Versículo 24: pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.